A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Con el tema del día de hoy, cuidar a un familiar enfermo. Sabemos que es muy gratificante cuando podemos cuidar a algún familiar y generalmente hablamos de esa persona enferma. Pero ¿qué sucede con ese cuidador, con esa cuidadora? ¿Qué empieza a pasar físicamente, emocionalmente? El famoso llamado síndrome del cuidador. Eso vamos a ver el día de hoy. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en California las 9 y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. Y un agradecimiento muy especial a Gustavo Tapia, que está en los controles y que hace posible que tú y yo estemos aquí escuchándonos, viéndonos y reflexionando día a día. Cuidar a un familiar enfermo. Yo sé que hablamos muchísimo de cuando alguien se enferma en nuestra familia y estoy hablando de, generalmente es una persona mayor, pero también puede ser un niño, alguien, ¿verdad?, de la familia que tenga una discapacidad muy fuerte. Por supuesto que la mayoría de las veces es una experiencia positiva, es cariñosa, es emotiva, es gratificante, pero vamos a ser muy sinceros. También provoca estrés, frustración, ansiedad y hasta depresión para quien le toca ese cuidado diario de esa persona. Y es por eso que el día de hoy quiero enfocarme. Yo sé que es muy duro tener a un familiar enfermo, tenga la edad que tenga, viviendo en casa, pero sí, tenemos que tener muchísima consideración con él. Pero ¿qué pasa de este lado? Generalmente a los cuidadores, pues como que no se habla mucho de ellos, o bien, ¿verdad?, si tú eres quien me está escuchando, un cuidador, una cuidadora, a veces hay un sentimiento generalmente de culpa, de que yo tengo, ¿verdad?, que estar pues al servicio, tengo que dedicar todo mi tiempo a esa persona, al cuidado, y entonces empieza, ¿sí?, a haber ciertas consecuencias que yo quiero tocar el día de hoy, ser muy sinceras y ver qué vamos a hacer. Y yo te decía que se le ha puesto un nombre y se le llama síndrome del cuidador. ¿Y qué sucede con esta persona? Pues es aquella que sufre, ¿sí?, este trastorno cuando tiene un profundo desgaste emocional y físico que experimenta una persona que convive, fíjate, y cuida de alguien dependiente. ¿Por qué? Pues porque se está exponiendo a una serie de factores que acaban absorbiendo su vida personal. ¿Quién puede ser? Que puede ser que tú estés cuidando a tu mamá, que cuides a tu papá, ¿sí?, o bien, ¿verdad?, que tengas algún hijo con una discapacidad y tengas que cuidarlo, ¿sí?, o, ¿verdad?, tu esposo, tu esposa tiene una enfermedad, pues ahora sí, crónica y te toca a ti cuidarlo, o una hermana, etcétera, etcétera. Hay infinidad de situaciones y créeme, muchos casos, ¿sí?, en familias que están viviendo esta realidad. Porque claro que cuando la persona está grave, pues inmediatamente se va a un hospital, la atiende. Pero ya cuando, ¿sí?, es una enfermedad crónica en que día a día hay que cuidarlo, es algo que empieza a repercutir en la persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va evolucionando, ¿sí?, este cuidador? Pues conforme va pasando el tiempo, el cuidador, fíjate, o la cuidadora, voy a hablar, es cualquiera de los dos sexos, que aquí hago un paréntesis. En nuestra cultura, la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Y también sucede, y lo he visto, ¿no?, que son mujeres jóvenes, estamos hablando de niñas que están cursando la secundaria o que están en high school, de repente, ¿verdad?, se enferma alguien, una gente de su familia y las obligan, vaya, o ella misma se obliga a salirse de estudiar para dedicarse tiempo completo a cuidar a esa persona. Entonces sí, la mayoría de los cuidadores, no estoy hablando de cuidadores profesionales o remunerados. Hay muchos enfermeros, enfermeras que su vida está dedicada a cuidar gente enferma. No, estoy hablando de familias en que algún miembro se enferma y alguien de la familia tiene que dedicarse, salirse a veces de trabajar, de estudiar para cuidarlo de tiempo completo. Entonces, ese cuidador,
o cuidadora va asumiendo poco a poco una carga física y psíquica, ya que se responsabiliza por completo de la vida del afectado. O sea, toda recae en ti. Desde darle sus medicamentos, prepararle su comida, los cuidados personales, las visitas al médico, higiene, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se va sintiendo absorbido por el enfermo, perdiendo, sin darse cuenta muchas veces, su propia independencia. ¿Y esto qué empieza a provocar? Que se desatienda a sí mismo, pero para cuidar bien de alguien, primero te debes de cuidar a ti mismo. Si tú eres cuidador de algún familiar enfermo tuyo, el primero que tiene que cuidarse en todos aspectos eres tú. Y hoy vamos a dar, ¿verdad?, cosas muy, muy concretas, pero primero quiero ponernos en contexto de qué es lo que sucede. ¿Cuáles son las causas, muchas veces, de este llamado síndrome del cuidador? Se calcula que más o menos después de un año de actividad en el sector de cuidados, porque bueno, puede ser que se enferme alguien, ¿no? Y estuviste una semana cuidándolo, 2 semanas. No, yo estoy hablando de cuando ya es un tiempo más prolongado. Muchos empiezan a acabar agotados, se irritan con facilidad, empiezan a sufrir, decíamos, alteraciones físicas, emocionales, sociales, que pueden desequilibrar muchos aspectos de su vida laboral y personal, aparte de su estado de salud. Se dice, fíjense, que la primera causa de este síndrome es el estrés continuado al que se encuentra expuesto el cuidador. ¿Debido por qué? A constantes batallas con el paciente para ejercer los cuidados que éste requiere. Tú dirás, ay, ¿por qué va a ser estresante? Si el paciente se duerme mucho, si el paciente está en una cama o el paciente está en un reposet. No, y tú piensa, porque ese paciente, como decíamos, tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que tomar medicinas, tiene que hacer sus terapias, tiene que caminar, tiene que ir al doctor, etcétera, etcétera. Y la confusión de roles y las expectativas poco realistas son unos factores que provocan más estrés al cuidador. Es decir, no sé qué va a pasar, no sé cuánto va a durar esta situación. Y a veces es difícil saber en qué momento debes tratar al paciente como amigo con papel de cuidador. Eso es algo, o sea, en qué momento yo le tengo que exigir a ese paciente, en qué momento me puedo hasta enojar un poco, en qué momento el paciente me empieza a mí a exigir, a hablar mal, a gritar, etcétera. Además, muchos cuidadores tienden a esperar que la contribución en sus cuidados, que el paciente le ayude a mejorar su vida excesivamente. Es decir, cuando estás cuidando, por ejemplo, a una persona mayor, dices, bueno, la estoy cuidando tanto que me encantaría, ¿verdad?, que mejorara. Entonces, muchas veces no sucede esto. Pues, ¿por qué? Porque así es la vida. Porque llegamos a un punto, ¿verdad?, en que la tercera edad, bueno, pues va deteriorándose el cuerpo y la mente. En otros casos, hay una falta de control de la situación y eso crea una frustración en la persona que cuida. Muchas veces por falta de dinero, por recursos, por habilidades. ¿Te has puesto a pensar eso? Un enfermero o una enfermera estudia para hacerlo. ¿Y qué pasa cuando te dicen, ahora tienes tú que cuidar a tu mamá? Y te pongo un ejemplo concreto, desde cómo saber moverla, cómo saber que se levante de la cama sin lastimarla, cómo saber dirigirla al baño, a que tome un baño. Todas estas cuestiones pues son cosas que no tenemos esa habilidad, que no conocemos, ¿sí?, y nos cuesta trabajo hacerlo. Y a veces nos exigimos, si tú eres una cuidador o un cuidador, a nosotros mismos más de lo que puedes asumir, sobre todo, ¿sí?, si eres el único responsable de esa persona dependiente. Que esto, vuelvo a mencionar, sucede mucho. De repente están todos en una casa, se enferma la mamá y dice, pues ¿sabes qué? ¿Sí? Te toca a ti, porque nosotros tenemos que trabajar. Entonces le recae todo eso en la mujer, en una de las hermanas, en una de las hijas. Y eso, vamos a ver más adelante, no es justo. Estamos aquí en A Corazón Abierto, el viernes, en esta sección Escucho, Aprendo y Actúo, con el tema del día de hoy. Cuidar a un familiar enfermo. ¿Te encuentras en esta situación? ¿Conoces a alguien? Pues no te vayas, que todavía falta mucho, mucho por decir sobre este tema. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.